Lucas, mi cachorro, aprendió con un solo regaño. Una niña esperó a su papá, que nunca llegó, y yo le confirmaba la cita a mi psiquiatra 3 veces. ¿Qué tienen en común estas 3 historias? Hoy lo descubrimos junto a Yesid, nuestro psicólogo clínico. Quédate. Hola, bienvenidos a Las Llaves de Ana. Yo soy Ana, la autora del libro. Y yo soy Yesid, el psicólogo que ha acompañado a Ana en este proceso. Yesid, ¿te puedo leer un pedacito del libro que me gusta mucho? Sí, claro que sí. Bueno, este es del capítulo 4, La llave del silencio. Nuevamente cerraron los ojos y el mundo giró alrededor de las anas, tan rápido que casi sintieron vértigo. De pronto se encontraron en otro lugar. Frente a ellas se erguía un árbol imponente y frondoso. Entre sus densas ramas, un aquelarre de brujas que se había acomodado. Sus sombreros puntiagudos y sus narices ganchudas apenas se distinguían, pero sus carcajadas que lavan la sangre resonaban en el aire con un eco siniestro. A esas brujas les gustaba fastidiar a todo aquel que pasara cerca. Se burlaban sin piedad de quienes consideraban más débiles que ellas y no y no mostraban respeto por nadie. Ana la Peque recordó que cada vez que debía pasar por allí, las escuchaba hablar de ella y reírse cruelmente, aunque no entendía por qué lo hacían. Sentía que sus palabras se colocaban en su corazón inocente y poco a poco empezaba a creer lo que ellas decían. Este pedacito me gusta mucho. Y al leer esto recordé una historia que me pasó con mi familia. ¿Te la Sí, cuento? sí, sí, sí. Cuando mi hija tenía 9 años y mi hijo 2 años, una paciente me regaló un French Poodle, un perrito de 2 meses, y el perrito llegó divino a mi casa. Y un día, jugando con mi hija y con mi hijo, el perro mordió a mi hijo en la nariz y sangró mucho. Mi hijo tenía 3 años en ese momento. Bueno, y le pegué un regaño tan duro al perro y le dije, a Luquito se llamaba el perrito, y le dije textualmente, usted no se vuelve a meter con mi hijo. Resultado de eso es que el perro vivió 14 años con nosotros y nunca más volvió a terminar a mi hijo. No lo miraba, no lo... Él llegaba a la casa, saludaba a mi hija, me saludaba a mí y a mi hijo no lo saludaba, no se le subía a la cama, era como si mi hijo no existiera. Y mi hijo me decía, pero mamá, todos los perros de mis amigos juegan con ellos y ¿por qué Lucas conmigo no juega? Y pues yo tenía muy claro que fue en ese evento. Entonces ahorita estuve pensando, si eso pasa con una mascota, ¿cuánto más puede pasar en la mente de un niño en que un adulto venga y le dé una orden como tan fuerte? Sí, ok. Primero, qué experiencia tan fuerte, ¿no? Creo que tanto para el niño como para el perro, para que el perro se haya ido, primero tuvo que haber tenido un evento traumático. Mm, el perro no entiende muy bien el mensaje, pues porque no tiene un lenguaje verbal y no entiende el lenguaje del adulto. Los perros a través del tiempo van entendiendo fonemas y actúan de acuerdo al fonema, pero un perro tan pequeñito en un momento en el cual le das el mensaje de no te vuelvas a acercar, pues depende más de aquí más que el mensaje que le diste, es que para el perro tuvo que haber sido un evento de mucho dolor. También lo que pasó, el regaño, pero también para el perrito el haber visto que el niño lloró, que había sangre, aquí hay un montón de mensajes para el perro, pero ahí hay un evento de dolor. En los niños el mensaje se da a través del lenguaje no verbal, perdón, del lenguaje verbal. Y con este lenguaje verbal llegan un montón de mensajes también a los niños y las niñas. Voy a retomar un poco el cuento porque a mí me parece maravilloso eso que hiciste en el cuento. Y es poder traer una voz de alguien que nos hace daño siendo niños o niñas y dándole un personaje como la bruja. Porque la bruja realmente tiene magia. Y tiene una magia y a través de la magia puede conectar un montón de cosas. Y un niño que escucha una voz de alguien parece que se hubiera cargado de una magia de llevar todo el tiempo un mensaje y no se lo puedo quitar. Sí, como en la magia a uno le dicen, esta es una maldición o uno no se puede quitar cosas.
en la niña o en los niños o en las niñas o en esto que pasó en tu historia, muy seguramente las brujas trajeron un montón de mensajes que te hicieron daño. Y esos mensajes son los que queremos empezar a trabajar. Y esto también es una invitación para los que están en casa, como tantos de estos mensajes nos hacen daño en el presente. Y algo que va a pasar con el taller que vamos a hacer es también revisar esos mensajes de la infancia, como en la adultez los tenemos todavía y cómo nos están generando un montón de daños. Y esto que me estás diciendo, ¿cómo se enlaza con la historia del perro? Ah, ok, es que aquí, ¿qué hay que tener en cuenta? Muy seguramente más que lo que pasó con el perro no era un mensaje. Si lo vamos a enlazar con un mensaje, con el de las brujas, no es un mensaje. El evento para el perro fue un evento traumático, un evento de dolor, que muy seguramente para tu hijo también. Es más, yo creo que fue más el susto para tu hijo y el mensaje estaba más desde lo verbal que tú le decías al perro, no se acerquen, pues el niño también debió quedar en que, no, el niño yo no me puedo acercar al perro también. Y eso hizo que el vínculo entre los dos se rompiera. Y muy seguramente cada uno empezó a generar comprensiones del mundo. El niño debe pensar, pues los perros son terribles. Y muchos niños quedan con eventos de trauma cuando los perros les generan este dolor. Pero más que un mensaje, acá es lo que pasó, nos generó un dolor. Los dolores se los podemos enseñar a nuestros hijos. Si hubiese sido al revés, si te hubiera mordido a ti, muy seguramente tu comprensión de los perros hubiera sido, el perro, no me acerco al perro porque el perro me muerde y me hace daño. Si una mamá le empieza a tener miedo a los perros y tiene un hijo, pues la mamá le va a decir, no, 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 ellos te muerden. Y el niño se va a asustar frente a lo que pasa con los perros y va a crear un miedo hacia un perro. Así funcionamos, le transmitimos a nuestros hijos un montón de mensajes, tanto por nuestro accionar, por nuestro lenguaje no verbal, como por nuestro lenguaje verbal. Y estos mensajes, realmente hay un montón de mensajes que tenemos que revisar, cómo se los damos a ellos para no generarles dolor. Sin querer queriendo. Bueno, aquí lo que siento es que no fue el mensaje que yo envié, sino fue todo el contexto que generó un trauma en el perrito, que tenía como 3 mesecitos, era un cachorrito, era muy chiquito. Generó un trauma y ese trauma hiciera que hasta el final de su vida se alejara de mi hijo. Entonces, equiparándolo, no sé si se puede equiparar con la infancia, también puede ocurrir lo mismo. Cosas que ocurren que terminan convirtiéndose en trauma y que terminan determinando nuestro comportamiento hasta el final de la vida. ¿Si estoy haciendo bien el silogismo? Sí, realmente, bueno, sí, no podemos comparar una historia de una mascota con un niño, aunque son etapas de ciclo vital, pues cada una es diferente de tener una mascota o la etapa de ciclo de la mascota a la de los niños. Pero aquí sí hay una relación frente a que hay un montón de mensajes, comportamientos que nos afectan a través de la historia. Cuando somos niños somos una gran esponja, sobre todo cuando hablamos de los 0 a los 5 años. Por eso la política de 0 siempre y hablar de 0 a 5 años es hablar de una parte crucial en el desarrollo de la infancia. Un niño que está siendo una esponja, pues todo lo que ve a su alrededor lo aprende. Por eso los mensajes del adulto son cruciales en el desarrollo del niño. Hay mensajes verbales y no verbales. ¿Sí? Con eso sí, hay mensajes verbales y no verbales con lo que hemos hecho. ¿Qué pasa con un niño? Eso se ve mucho, por ejemplo, en los padres separados, en que le dice, yo te recojo a las 10 de la mañana y vamos al parque. Y no llega y no llega. Okay. Y a veces llaman y dicen, no, se me presentó algo en el trabajo, no pude. O de pronto mamá y papá le dicen, no, vamos a ir el domingo a cine. Y resulta que llega el domingo y dice, ay no, llegó su abuela, entonces ya no vamos a cine. El incumplir promesas a los niños es un mensaje no verbal. Sí. ¿Qué mensaje se le está dando a un niño con incumplimiento de una promesa? Es que ahí me haces acordar de una historia de una paciente y creo que la voy a traer acá, voy a contarla, porque ella es una paciente que empieza a mostrar cómo desde niña sus papás se separan. Y hay un montón de mensajes en esto que tú dices. Primero, el papá y la mamá se separan, el papá deja de venir un tiempo, empieza a decirle a ella, voy a ir a recogerte el fin de semana para que vayamos al parque. Y ella dice que se sentaba en la ventana, que daba a la calle y esperaba horas y el papá no llegaba.
Y cuando el papá venía, ella se daba cuenta que el papá venía era estar con la mamá y no con ella, como si estuviera tratando de conquistarla nuevamente. Y esta niña crea un montón de historia en su vida y crea un montón de dolor que cuando llega a terapia viene y cuenta cómo cuando era pequeña tenía tanto dolor, cómo la relación con su papá se rompió, pero también cómo se ha conectado con sus relaciones de pareja de la misma forma, teniendo un evento en el cual ella ha tenido un apego muy ansioso porque es espero y no aparece mi papá nunca. Y empieza a construir un abandono y tiene miedo a que la vuelvan a abandonar porque toda su niñez creó el significado de que su papá la abandonó. Su papá volvía a casa, pero no por ella. Ella sentía que su papá la amaba cuando estaba en casa, pero cuando se separan dice, yo no entendía cómo, pensaba que mi papá me amaba mucho a mí, pero él venía era por mi mamá. Y ahí esta niña se siente sola, se siente triste, siente que el papá viene y desaparece. Hay un síndrome que se llama el síndrome del impostor, que es un síndrome que está muy unido a adultos que creemos que no somos suficientes. No somos suficientes ni para la pareja, no somos suficientes para nuestros papás, para el cargo que tenemos, para el trabajo que tenemos, o que no lo vamos a lograr. Y muchas veces son muy inteligentes, pero todo el tiempo se están criticando y sienten que no son suficientes para nada. Y eso los lleva a pensar como, pues, yo qué hice mal, porque nadie se quiere quedar conmigo, porque terminan teniendo relaciones donde si llega una pareja se vuelve tan dependiente de la pareja o crea vínculos donde termina diciendo no me puedes abandonar, si quieres sé infiel, hazme daño, pero no me dejes. Y entonces vemos un montón de mujeres que permiten la violencia, el maltrato, porque están llenas de un miedo en que no quieren abandono, no quieren que las dejen como en esa misma historia. Y eso pasa con mi paciente y termina sintiendo primero que no es bonita, que no es inteligente, sí, como que tiene una muy mala valoración de sí misma. Eso puede pasar en ese mismo relato y esos relatos que nos dejan los papás, como nos están diciendo un montón de cosas o dejan de hacer cosas y el niño interpreta toda su realidad y termina siendo un adulto con un montón de miedos, de temores. O sea que el comportamiento de esta adulta es de sumisión para que no la deje, ¿sí? Sí, Pero su real inicio, su real origen es su infancia, cuando el papá la deja metida una y otra vez. O sea que los papás que nos siguen tienen que tener mucho cuidado con las promesas que le hagan a sus hijos. Sus hijos sí, merecen respeto y si usted le dice que lo va a recoger, lo recoge. ¿Sí es claro, así? claro. Además, porque hay una cosa que pasa con el niño cuando los niños y las niñas están esperando que estos papás cumplan lo que dicen. Es más, desde la misma pauta de crianza, si yo le digo a mi hijo, si te portas mal, no vamos al paseo de San Andrés que ya compramos. Y entonces el niño dice, ay, no, yo quiero ir a San Andrés, me voy a portar bien. Pero el papá sabe que esto no lo va a cumplir porque ya gastaron una plata, pero el papá todo el tiempo está diciéndole cosas que al niño que si te portas de esta forma no vas a tal lugar. Y es una amenaza también. Pero por lo general el papá no va a poder cumplir eso. ¿Sí? Y aquí es muy importante en la pauta de crianza ser claros con las cosas que decimos se deben generar. Si yo le digo, te voy a quitar el celular, te lo quito. Pero si el niño sabe que el papá no se lo quita y solamente amenaza, pues el niño va a empezar a tener un peor comportamiento y uno dice, pero no entiendo por qué mi hijo se porta mal, no entiendo el por qué no está, yo le digo que haga caso y no hace caso, pues su pauta de crianza o sus mensajes no son mensajes reales. Y muchos niños terminan diciendo, ay, yo ya no le pongo cuidado porque mi papá nos amenaza todo el tiempo y él nunca cumple nada. Y termina siendo un adolescente que sabe que el papá no cumple y deja de creer es en el adulto y en la pauta de crianza que tiene este adulto. En la Biblia hay un pedacito que dice que tú sí seas sí y tú no sea no. O sea que aquí el mensaje es, si tú le prometes algo a un niño, tienes que cumplirlo, sea castigo o sea premio. Sea sí o sea no, tienes toda la razón. Si yo le digo a mi hijo, vamos a ir al parque y no vamos, voy a generarle frustraciones a mi hijo. Y mi hijo después no va a creer y aparte de eso va a estar triste o va a estar enojado y va a estar enojado con el papá o con la mamá hay un montón de relaciones o situaciones ahí donde el niño no va a creer. Y aquí estamos generándole un daño a nuestro hijo. Mira que ahorita cuando me estabas contando eso estaba viniendo a mi mente
una escena que me pasó con mi psiquiatra, con Francisco Ruiz. Un saludo aquí para Francisco, que lo quiero mucho. Él me decía, Ana María, nosotros sacamos una cita por agenda y tú la noche anterior, porque además nosotros teníamos cierta cercanía, ¿sí? Yo tenía el teléfono de mi psiquiatra y en la noche anterior yo le decía, mañana a las 9 tenemos cita. Y en la mañana siguiente le decía, estoy saliendo de la casa para el consultorio. Y llegaba al consultorio, estoy en la sala de espera. Y creo que contigo me pasaba exactamente igual, o me pasa exactamente igual. Y él me decía, Ana María, ya sacamos una cita, yo te voy a cumplir. ¿Cuál es el miedo a que yo no esté? Eso nació, pues no soy tan consciente de por qué soy así, pero no es contigo, es con todo el mundo. Y más con el género masculino. Yo una cita la confirmo, la requete confirmo, y en mí hay una sensación de no va a cumplir, no va a venir. De que no te van a cumplir. No van a cumplir, no van a venir, me van a dejar metida. ¿Dónde nace eso? Pues no sé, yo te pregunto, porque algo tuvo que haber pasado. Esa nace en tu historia. Si tú lo revisas, si tú piensas, los hombres no cumplen, debe ser que has tenido hombres que no han cumplido cosas. ¿Sí? Okay. Y entonces, eso es lo que pasa, es un aprendizaje. Cuando tú te das cuenta y dices, ok, tuve un novio que no cumplió y me dijo, nos vamos a casar y no llegó. O tuve un esposo que se fue y dijo, voy a cuidar a los niños hasta el fin del mundo y no cumplió. O vamos a estar juntos hasta el final y no cumple. Acá hay un montón de... Lo que parece que hizo la vida fue reforzarte o fue tener unos refuerzos negativos todo el tiempo y te iba diciendo, ¿será que ahora sí va a cumplir? Y no cumplía. Y encontrabas otras situaciones y no cumplían. Y entonces tienes en tu cabeza un esquema en el que tú dices, ok, ¿será que los hombres cumplen o no cumplen? Y te ibas dando cuenta que no cumplían. Pero no necesariamente nace en la infancia. No necesariamente nace en la infancia. Lo que pasa es que la primera infancia es necesaria y tiene un peso muy grande, pero los seres humanos aprendemos todos los días de cosas nuevas y vamos construyendo mensajes todos los días de cosas nuevas. Por lo general, cuando una mujer viene y dice, es que yo tengo miedo en las relaciones de pareja, y uno le pregunta, ok, cuéntame, muchas veces no es solamente la infancia, también las relaciones anteriores me pueden estar generando tanto miedo que digo, tengo miedo a que esto me vuelva a pasar y por eso no me arriesgo, o por eso no tengo una nueva pareja, o por eso no aparece el amor de la vida o el príncipe azul, o cuando aparece le tengo miedo y quiero alejarme de ese príncipe azul. Si tú pudieras poner en una balanza qué porcentaje influye la infancia y qué porcentaje influye la juventud, la adultez en nuestro resultado de la vida, ¿sí? ¿Sí me hago entender la pregunta? Sí, pero es que creo que medirlo en porcentajes no es tan fácil. La primera infancia nos marcan muchas cosas, porque ahí se construyen los hábitos, las normas, la construcción del valor, de los valores, la moral. Creo que la infancia tiene un peso muy importante, ¿sí? Y por eso resignificar o darle, entender nuevamente esos dolores de la infancia no es tan fácil, porque es como si tuviéramos un aprendizaje tan fuerte que cambiarlo es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil, pero se puede hacer. Y uno lo puede hacer y en terapia podemos hacerlo. El adulto tiene una capacidad de reflexión mucho mayor que el niño. El niño tiene los mensajes, va entendiendo los mensajes y para él es más difícil poder hacer un proceso reflexivo de lo que va a pasar en el futuro, o esto no debería hacerlo, no debería ponerle cuidado a la voz de mi mamá en esto o a mi papá en esto, pero el adulto puede entenderlo diferente. Bajarle el volumen a la voz del papá o la mamá no es tan fácil. A veces caminamos por la vida y vamos a hacer algo y digo, esto no lo pensé yo, esto lo aprendí de mi mamá o de mi papá. Esto que acabo de hacer de gritar a tal persona o portarme mal, esto no soy yo, esto es una voz de mi papá o mi mamá que me dijeron esto. Y en cambio, cuando nos encontramos y vamos aprendiendo de otra persona, podemos reflexionarlo diferente. Si es nuestra pareja, podemos pensar y decir, ok, esto no lo quiero repetir en la siguiente relación. Aquí hay unos no negociables, esto no quiero que vuelva a pasar. Y ahí puedo colocar el límite. Es más fácil, ¿sí? También puede ser complejo si yo no lo entiendo bien o si no lo reconozco, sino que puedo ir repitiendo patrones, pero si yo lo reconozco y me doy cuenta que necesito cambiarlo, es más fácil si soy adulto
a el niño o la niña que no ha tenido esos procesos reflexivos. O sea, para sanar, sí o sí, toca tener un proceso de reflexión, de pensarlo. Para sanar debo saber que hubo un problema. Si yo no reconozco que hay un problema, no voy a cambiar patrones. Cuando yo entiendo que hay un problema y digo, esto lo quiero cambiar, ahí es donde digo, ok, entendí que sí es un problema y que aparte de eso puedo tener una herida emocional y quiero empezar a sanar esa herida emocional. Hay comportamientos muy básicos como la amabilidad, que es aprendida en la casa y yo puedo ser amable con los demás o puede que no, yo puedo ir a un restaurante y puedo tratar mal al mesero. Y hay muchas personas que lo hacen. ¿Y por qué? Porque lo aprendieron de sus papás, ¿sí? O porque lo vieron, o porque fue un patrón que lo entendieron en su interacción con quien sea. Pero si yo me siento bien mal haciendo esto, yo digo, ok, este otro ser humano necesita empatía, o soy empático con el otro, y eso lo puedo entender en la vida, y puedo decir, yo no quiero cambiar esta voz, darme cuenta que esto que estoy haciendo no está bien, y bajarle el volumen a la voz de mi papá, o de mi mamá, o a los adultos que estaban conmigo, que hacían este tipo de cosas. Ahí cambio el patrón, y puedo cambiar el comportamiento. Cuando tú hablabas de tu paciente que esperaba a su papá que viniera a recogerla y no venía a recogerla, o si ve y llegaba a la casa, llegaba a ir a hacerle visita a la mamá y no a ella, eso generó una serie de comportamientos en su adultez. Cuando ella hace conciencia del origen de su comportamiento, ¿puede haber un cambio? Claro. Sí hay un cambio real, porque es que yo siento a veces conmigo que yo soy consciente de muchas cosas. Por ejemplo, esa palabra de no va a venir, no me va a cumplir. Sé que tuvo algún origen, no sé, no lo puedo determinar exactamente cuál sería el origen, pero sé que es un patrón inconsciente, pero me lo sigo repitiendo. Entonces Sí. a veces sí hay sanidad. Claro, si yo reconozco solo que yo tengo, que yo no confío en los hombres porque de niña mi papá me dejaba en la ventana parada esperándolo y ya no creo en los hombres, si yo lo reconozco no quiere decir que yo lo cambie. Sí, yo puedo darme cuenta cuál es el problema, pero yo tengo que entender primero si quiero cambiarlo y qué puedo hacer para cambiarlo y allí necesito terapia. Porque hay patrones que nosotros no todo lo que entendemos lo podemos cambiar tan fácil. Claro, no soy el mismo niño o la misma niña que estuvo expuesta a esta situación, pero con mi historia de vida yo puedo entender que esto me está generando dolor en el presente y puedo ir a terapia para sanar esa historia. ¿Sí? Debo entenderla muy bien, eso que tú dices. Todos los hombres no me van a quedar mal. Y yo puedo también entender que algún hombre puede venir a cuidarme y a protegerme. Así que lo que necesitamos es entender muy bien en un proceso terapéutico cómo sanar esas heridas emocionales. Y para eso necesitamos ir a terapia. Es, discúlpame que yo todo lo comparo con la parte física, pues por mi profesión. Es como el paciente que llega a mi consulta, lo valoro la postura y le digo, ok, tienes retracciones, tienes débil esta parte, bueno, y necesitamos fortalecer esto. Entonces él ya hace conciencia de que su postura es pésima y que necesita trabajarlo. Pero si, aún teniendo la conciencia, si no lo trabaja, su postura no va a cambiar. Algo así sucede Algo en la así, psicología. algo así. Así. Bueno, otra pregunta. Cuando tú dices, ok, se necesita terapia, ¿esa terapia tiene que ser exclusivamente psicólogo y una persona? ¿O pueden ser, por ejemplo, los talleres, puede Ok, ser sí, otra forma? sí, hay muchas formas de hacerlo. Digamos que hay personas que tienen terapias alternativas y utilizan muchas otras terapias. Yo escucho, no voy a decir cuáles acá, pero veo muchas que yo digo, bueno, yo no sé si esto funciona o no funciona, en algunas creo, en algunas no creo mucho. Todas esas heridas emocionales que tenemos se sanan con terapia. Yo he escuchado muchos tipos de terapia, hay terapias alternativas, hay muchos tipos de terapeutas. Yo ahí no sé, no puedo decir sí, creo en estos o en estos no. Creo que hay personas en las que les puede ir bien yendo a otro tipo de terapias diferentes, pero yo creo mucho en la psicoterapia porque entiendo cómo
las personas traen un montón de dolor y van a ejercicios terapéuticos. Pero la terapia no solamente es una terapia individual. Puede tener muchos tipos de terapias grupales. Los grupos de apoyo son un tipo de terapia grupal. Cuando uno va a un taller como el taller que vamos a hacer, lo que vamos a encontrar ahí es cómo nos conectamos con esta infancia que tenemos, identificamos cuántos dolores tenemos, cuáles son estos relatos que me están pesando en la adultez, y cómo empezar a cambiarlos. Y en un ejercicio de taller pequeño podemos reconocerlos y empoderar a las personas a que entiendan cómo se debe cambiar. ¿Sí? En un primer taller sé que vamos a tener un montón de impacto. Vamos a hacer después otros talleres porque creo que si pudiéramos hacer un proceso con algunas personas sería maravilloso. Algunos irán a un taller, pueden ir al segundo, pueden ir al tercero, pero todos los talleres tienen la misma intención: reconocer mi infancia, reconocer el daño que tengo, que tuvo mi infancia y cómo esto se ve, cómo repercute en mi edad adulta y cómo poder cambiar esta historia de ese niño o de esa niña, ¿sí? Entenderla diferente y sanar mis heridas emocionales. Bueno, entonces ya saben, la invitación es a reconocer cuáles son las heridas que tengo de mi infancia y no solamente de la infancia, y poder tratarlas. Vamos a hacer unos talleres hermosísimos a los que los invitamos para que ustedes puedan empezar a hacer conciencia y a modificar algunos comportamientos que pueden estarles trayendo algunas dificultades o algunos problemas. La información la encuentran en nuestras redes, en Instagram, en Facebook, y los esperamos. Bueno, un gusto haber estado con ustedes y nos vemos la próxima.